¿Tienes familia emprendedora o eres el único? No, ni de coña. No, olvídate, todo lo contrario. De hecho, había una teoría en mi casa, mi madre es funcionaria, es economista de Estado, O sea, es el extremo. había una teoría de que yo también tendría que opositar y vivir y sacarse unas oposiciones y, bueno, pues eso, la teoría se puede diluyendo en el tiempo después de que se demostrara que efectivamente no. ¿Cuál ha sido tu error más grande? Si quieres puedes nombrar varios. Uf, la ubicación del local, de la pastelería, fue un error. O sea, ya sé el local que tienes, pero yo creo que no lo planificamos también como querríamos, porque nos dio poca flexibilidad. Entonces, es un error económico porque fue, los que saben de hostelería y me escuchen, sabes que tú los locales comerciales normalmente puedes alquilarlos sin licencia y meterte un obrón para conseguir la licencia o conseguir un traspaso y pagar, por así decirlo, el peaje, el impuesto revolucionario por el traspaso. Nosotros fuimos por la opción de la obra y entonces fue un obrón, eh, un Ya somos obrón dos. un obrón de un dineral, que no se puede decir, pero de unas cantidades que están, o sea, de 6 cifras. ¿Crees que existe algún tipo de receta mágica para el éxito? Yo creo que existe, pero no necesariamente es la mejor receta. Yo creo que el trabajo duro, lamentablemente, paga siempre. Lo que pasa es que eso implica pues, una serie de casuísticas, disciplinas, sacrificios y horas que no es fácil de hacer. Ricardo de Tomás, fundador de Driza. Ricardo ayuda a startups en crecimiento a tomar mejores decisiones en marketing, desde una lógica más financiera. Además, dirige junto a su pareja Nine Lives, una pastelería de American Pie que le ha permitido vivir en primera persona la complejidad operativa y la gestión del negocio de la hostelería. Bienvenidos a Diario de un Emprendedor, un podcast donde exploramos todos los éxitos y fracasos de los emprendedores para que aprendas, te inspires y, por qué no, te diviertas con sus anécdotas más curiosas. Hoy tengo el placer de entrevistar a Ricardo de Tomás, CEO de Driza, y este es su diario como emprendedor. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias por invitarme hoy. Placer es mío. Diario ¿Empezamos? ¿Preparado? Tiene que ser diario náutico, o sea, el matiz náutico es relevante. Me gusta, me gusta. Venga, ¿estamos listos? Estamos listos. Para quien no te conoce, Ricardo, ¿quién es y a qué se dedica? Pues Ricardo, así hablando de tercera persona, como si no estuviera presente, Exacto. Ricardo se dedica a emprender por otros, emprender múltiple y hacer otros negocios crecer. O sea, tiene una consultora de marketing especializada en entornos de alto crecimiento, startups y equivalentes, que se llama Driza, y luego la vida la ha llevado a tener también una pastelería y obrador. Con Vaya, o sea, qué que es curioso. dos mundos radicalmente distintos. ¿Quién era Ricardo antes de emprender? Pues Ricardo, antes de emprender, ha sido muchas cosas. Ricardo tenía una vocación original de ser diseñador gráfico, luego eso se transformó en ilustrador. Pasó una época pintando cuadros en un estudio de arte, eh, pero luego la vida pues acabó llevando al entorno de emprendimiento y del entorno de emprendimiento pues hubo un salto natural al mundo del marketing y el mundo del marketing pues acabó emprendiendo en una consultora de marketing, pero ha habido muchos saltos intermedios por el camino antes, en etapas anteriores. Pero vamos, para que te hagas una idea y los oyentes hagan una idea, soy la típica persona con un TDAH severo que empieza muchas cosas y nunca las acaba. A mí me dio muy fuerte por los malabares, por ejemplo, en su época. Tengo un monociclo, luego me dio muy fuerte por la fotografía, tengo cámaras analógicas que no uso desde hace muchos años. O sea, me ha dado por muchísimas cosas muy fuerte y, Y lo y, dejabas. y lo dejaba. Y ahora, pues por lo menos emprender no lo he dejado, pero porque tengo empleados, que si no sería una putada para ellos, pero emprender tiene el este, ¿no? Me gustaría profundizar un poquito por ahí. ¿Ricardo sacaba buenas notas en el colegio o era de los que se pelaba la clase y se iba con los colegas por ahí?
Yo siempre he sido, o sea, bueno, ha habido varias etapas en mi vida, pero básicamente yo siempre he aprobado todo, pero nunca me he esforzado mucho. Y tampoco era tremendamente sociable, o sea, soy el típico friki en gafitas y demás. Yo lo que estaba es a mi bola normalmente en mi planeta. Es verdad que, aunque no lo pudiera parecer, yo he jugado, o sea, no se me ve de cuerpo entero, pero yo soy delgadito, peso 4,5 kilos, soy una persona muy pequeña y no lo parece, pero yo he jugado muchísimo fútbol, muchísimo, y eso me ayudó a socializar muchísimo. Entonces, había mi principal parte de socialización fuera de clase era el fútbol y luego en clase pues dedicaba poca atención, lo justo para probar y ahí viví en el aprobado. ¿En qué zona jugabas en el campo? Yo jugaba fútbol sala. Entonces, luego cuando jugaba fútbol 11, luego jugué 11, o sea, hubo, por ejemplo, años de mi vida en el que jugaban 4 equipos a la vez, en uno de ellos en fútbol 11. Entonces, yo, por ejemplo, pues en fútbol 11 jugaba en el centro del campo normalmente, por habilidad, y en fútbol sala, pues depende, pero hemos jugado muchas cosas, menos de punta por un tema de cuerpo, que efectivamente no es una persona diminuta, pues en el resto de posiciones sí he jugado. ¿Qué echas a de menos de esa época? ¿Qué es lo que te gustaría volver a vivir? Claro, estas no me las he preparado. Bueno, no he preparado ninguna. En general, como buen estudiante de última hora, no me he preparado nada, pero Así me gusta, aquella, que se improvise, que salga lo que está en el corazón. de aquella época, pues fíjate, en aquella época que tenía, claro, pues obviamente cuando tú estás sobre todo en la carrera, que todavía dependes de tus padres, en muchos casos, en mi caso, por supuesto, eh, las decisiones que tomabas, como no tenía una motivación económica, pues eran radicalmente distintas. Yo en aquella época, por casuísticas de la vida, acabé dirigiendo una ONG en su delegación en España. Entonces yo iba a clases y aparte, en una de mis muchas aventuras, pues esta ONG era una ONG que tiene muchísimos proyectos en África y se dirige desde España, es de headquarters, pero en España, pero no tenían ningún proyecto en suelo nacional. Entonces me eché a la espalda ese proyecto y dirigirlo en mi etapa universitaria. Entonces es algo que echo de menos porque, claro, ya era la vocación de la vocación y el trabajar gratis por trabajar gratis, y es algo que ahora es un lujo que no te puedes permitir en muchísimas circunstancias. Y yo creo que eso lo echo de menos porque era súper agradecido además. ¿Tienes familia emprendedora o eres el único? No, ni de coña. No, ni nada. Todo lo No, contrario. olvídate, todo lo contrario. De hecho, había una teoría en mi casa, mi madre es funcionaria, es economista del Estado, O sea, es y el extremo. había una teoría de que yo también tendría que opositar y vivir hasta caso unas oposiciones, y bueno, pues eso, la teoría se fue diluyendo en el tiempo después de que se demostrara que efectivamente no tenía muchas ganas de eso, pero para disgusto de algunos, pero no tengo familia emprendedora, soy el primer emprendedor casi familiar. Hay muchas verticales, o sea, los dos lados de la familia, ni tíos ni primos, o sea, soy el único de toda la vertical. ¿Y eso cómo lo llevas? Bien, lo único que genera es un poco de incomprensión a veces. O sea, yo creo que el hecho de, bueno, te pasará a ti y pasará a muchos emprendedores que estoy escuchando, lo de trabajar a todas horas con o sea, que sí, que son bajo tus normas, pero trabajas muchas horas, a veces es difícil de empatizar. Pues pasa, por ejemplo, con temas familiares, reuniones o, oye, quedar a comer todos juntos en familia. Por ejemplo, ahora nos pasa con esto de la pastelería. La pastelería tiene, o sea, hacemos tartas americanas, American Pies, que por definición es algo de celebraciones. Entonces, claro, los días más festivos del año son los días que más curro tienes. Entonces, el día de Navidad tienes que currar porque es el día que recogen las tartas. Claro, Entonces, eso, aunque se explique y se tal, no deja de... O sea, tiene que no se pasar un... entiende. Se entiende más o menos, pero no se entiende todo lo que querrías y no se celebra todo lo que querrías. O sea, no sé, oye, si tienes un día estrella del año de ventas del año, pues debería haber no sé cómo decirte, una gasolina en ese fuego, debería haber muchos ánimos, mucho esfuerzo, mucho dinamismo porque sucediera, y una especie de resentimiento porque no estés todo el día. Hey, si habéis llegado hasta aquí, significa que te interesa aprender, mejorar y seguir creciendo como empresario. Así que suscríbete a mi canal, ya que es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y entrevistas que de verdad aporten valor a las pymes y a emprendedores que están en el mismo camino que tú. Y quién sabe, quizás en el próximo episodio estés tú aquí contando tu historia. Sigamos. Pero son cosas que pasan. ¿Y eso es lo que sientes por tu familia? O sea, ¿no entienden que no estés a lo mejor las 24 horas del día de Navidad?
Sí, bueno, también hay casuísticas familiares por una larga historia de circunstancias. Pues, por ejemplo, pues mi pareja es americana. Entonces, claro, pues ahí ya no es lo que pasa a familias españolas de español a español, que es Navidades con la familia de los padres de ella o al revés, y Nochevieja con la... sino es que me vuelo al otro lado del mundo a pasar las Navidades con uno, las Navidades con otro, y no suele ser solo para un día, ya las pasas todas las Navidades, ¿no? Entonces, esto tiene ciertos dinamismos familiares que en cada casa tiene sus casuísticas, y en mi casa está la casuística de países y la casuística además de que los dos somos emprendedores, los dos tenemos negocio, Eso es y entonces, importante, ¿eh? y entonces se vive y entonces hay que explicarlo y nada, o sea, yo creo que se entiende. Tengo una familia súper comprensiva, no emprendedora, pero súper comprensiva, pero es verdad que tiene ciertas fricciones menores que hay que entender. ¿Qué es más complicado de gestionar, la pastelería o la agencia? Pues depende de lo que definas por gestionar. Yo creo que la gente que no ha vivido el mundo de la hostelería infravalora muchísimo lo inmediato que es y lo difícil que es. No digo que sea más difícil, lo que creo es que se infravalora muchísimo. Por ejemplo, hay una casuística que es muy fácil de olvidar y es que el mundo de la hostelería en general vive en horarios que no son los comunes. Es decir, viven horarios de noche, viven horarios de fin de semana, viven horarios de festivos. Hay una casuística que no se suele saber, además, que es a mayores de todo eso. Claro, si tú tienes una baja o alguien se pone malo en una oficina, no pasa gran cosa, pero si el que tenía el turno de la mañana está malo y esa mañana no va, tu local no abre. Entonces, hay ciertas casuísticas que yo creo que se infravaloran mucho del mundo De de la la hostelería. de la hostelería, que yo creo que es importante que la gente entienda. Por ejemplo, a mí una cosa que me sorprendió mucho y que es verdad que con el tiempo ya me he acostumbrado y lo vives bien, y es que los convenios laborales o la gestión de las vacaciones es radicalmente distinto. Pues, por ejemplo, se cuentan días naturales, no días laborales. Las condiciones son radicalmente distintas y las gestiones de muchas cosas pues, tienen un matiz de complejidad adicional que es importante saber. Y yo creo que eso tiene un matiz. Hay una parte en la que estoy tremendamente agradecido, por ejemplo, la gestión, que creo que es muy, 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 muy complicada, que todo experto digital creerá que es muy fácil, pero no lo es, que es en hostelería el estocaje o el inventario tanto de ingredientes como de productos y los delays en el tiempo de entrega, cuánto inventario te queda, si llamo ahora al de la leche me va a traer los 30 litros de leche mañana, pero es que la necesitaba para hoy, pero cuánto fruta me queda y se va a poner mala, pero vamos a ver, ¿esto cómo funciona? ¿No? Entonces yo creo que hay una logística ahí que parece que naturalmente pudiera ser un Excel, pero no lo es. Tiene más pulso natural, yo creo que tiene muchas casuísticas que se infravaloran en el mercado. Por supuesto, luego me escribirán un montón de software de gestión de stock y me dirán que es todo súper fácil, pero no. No lo es tanto y puedo decir de primera mano que tiene su intríngulis. Doy fe, porque yo también tengo un restaurante y sé de lo que estás hablando. Todo lo que estás diciendo lo he vivido yo. Yo era el que estaba afuera, mi socio era el que estaba dentro en la cocina, que es el que hacía todos los pedidos y era una locura. Era una locura. De hecho, yo duré 12, 13 meses, no duré más. Además, tuve la suerte de que lo pude subarrendar el local el 1 de marzo y 14 días más tarde hicieron el estado de alarma. O sea, tuve la suerte de poder subarrendarlo y no comerme yo el marrón. O sea, pero sé de lo que hablas. De hecho, si me montaría uno, que porque es muy bonito, ahora todo esto, es Es verdad que verdad. pues, es complicado y lo que dices tú que no tiene nada que ver con un negocio normal o digital. Pero sí que es bonito porque estás tan en contacto con el cliente y además es todo tan inmediato, tanto la parte de obligaciones como la parte de satisfacción. Cuando tú, por ejemplo, haces un buen plato y se lo das al cliente, el cliente, o sea, en ese momento te dice, oye, mira, dile al cocinero que lo que has hecho, el trabajo que ha hecho está muy bien. Y eso es satisfactorio. A mí eso me encantaba. A mí eso Yo me creo que encantaba. lo disfrutamos mucho en nuestro caso porque lo que hacemos en la pastelería, que es eso, es American Pies, no deja de ser, es una excusa para una celebración, el regalo Sí, del cumpleaños de tu madre, la cena familiar. claro. Se agradece mucho que además te lo comuniquen así y te lo agradezcan. Es que justo vienen mis familiares y quiero que el postre sea el tuyo. Entonces yo creo que hay una Es que parte muy eso agradecida. es una responsabilidad muy grande, ¿eh? Sí, eso parte, sí. Sí, 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 no, tal cual. Yo creo que tiene una gracia especial. Eh, vamos, lo disfrutamos mucho. Muy bonito, como dices, es muy poético también y luego tiene una casuística que es verdad que yo creo que tenemos
llámalo un complejo de héroe, pero creo que es verdad que es que somos los únicos que lo hacemos en España. No hay otro sitio que haga American Pies en España. Entonces yo creo que hay un tema de introducir en el mercado algo que no existe en ningún otro sitio y que te sientes como el abanderado de ello, que tiene una pinta como muy bonita. ¿Y qué es exactamente eso de American Pies? Bueno, a mí suena a la película. Pues claro, pues efectivamente, te suena bien la película, pero O sea, básicamente... yo me imagino la típica tarta de manzana. No sé si estoy. Correcto, correcto. Es lo Ah, que mira. el típico emoji o dibujo animado que te imaginas de una tarta de manzana hojaldrada, como con la cubierta de hojaldre, que chaumillo, pues esos son las American Pies, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en español no tenemos una palabra para ello porque no son exactamente tartas. Entonces, en español tienes las tartas normales, una tarta de queso, tienes las tartas que nosotros llamamos americanas, que son las esponjosas, estas como de pisos, como una tarta de boda, Sí, sí, sí. pero no tenemos una palabra para ello y fíjate, es por eso tenemos que introducirlo en el mercado, porque no tenemos ni palabra para ello. O sea, fíjate cómo de poco las conocemos que no tenemos palabra para ello. Que tenéis un Y océano ahí para navegar. Muy bien. claro, el problema es que efectivamente, pues eso hay que comunicarlo, hay que ponerle un nombre o sobrevivirlo, dada la casualidad que, claro, que pie se escribe pie en español, lo cual no ayuda mucho. Ya, Eh, es cierto. tenemos nuestros más y nuestros menos por el tema. De hecho, como curiosidad, o sea, el local se llama Nine Lives, 9 vidas en inglés, y el nombre fiscal es Nine, pero escrito Nine Lives. Y nos entregan muchas veces paquetes y parece que están queriendo hablar con Nine como si fuera una persona. Oye, es como, está la Nine y ¿quién es Nine? Siempre se nos olvida y nos pasa con casuísticas, nos pasa con el de la luz, nos pasa con mucha gente que dice, oye, que esto va para Nine, ¿dónde está Nine? No, Nine Nine no está. Entonces nos pasa bastante. Pero sí. Entonces, en las American Pies, para el mercado general, y no quiero alargarme con esto, sea súper breve, el asunto es que es una base de hojaldre y lo rellenas de lo que te salga de las narices. Caso práctico, nosotros ahora este mes rotamos todos los meses la carta por un tema de temporalidad, para que los ingredientes sean de temporada y por tanto sean más ecológicos y también porque tienen mejor margen, finanzas, porque claro, como los compras de temporada, tú tienes más margen. Y luego también porque hay un tema de que hay muchas pies de temporada por momentos del año. O sea, claramente los americanos asocian unas pies con Thanksgiving o con Navidades, asocian otras con verano, asocian otras con el resto del año. ¿Qué pasa? Que no podríamos tener una carta de 30 pies porque sería inabordable. Entonces las damos rotando. Entonces lo que quería decir es que son bases de relleno, normalmente de hojaldre, y pueden ser rellenadas de cualquier cosa. Ahora en enero, por ejemplo, nosotros tenemos una de palomitas. Entonces, que no te esperas que esté lo buena que está, y es que está espectacular. Tuvimos en su día que Hannah se inventó, hizo una pie de pisto, que no puede ser algo más español, pero no deja de ser una American Pie. Entonces, tiene sus gracias y hay una parte de artesanía en ello y no por eso lo hacen menos americanos. De hecho, es parte de la gracia, que tú hagas una American Pie de lo que, con la receta de tu madre, que no tiene por qué ser la de la madre alta. Oye, qué interesante. Ricardo, ¿cuál ha sido tu error económico emprendiendo más grande? Si quieres, puedes nombrar varios. Uf, vale, O haces un top 3 o lo que quieras. un top 3. Yo creo que la ubicación del local de la pastelería fue un error. O sea, ya sé el local que tienes, pero yo creo que no lo planificamos también como querríamos, porque nos dio poca flexibilidad. Entonces, es un error económico porque los que saben de hostelería y me escuchen, sabes que tú los locales comerciales normalmente puedes alquilarlos sin licencia y meterte en un obrón para conseguir la licencia o conseguir un traspaso y pagar, por así decirlo, el peaje, el impuesto revolucionario por el traspaso. Nosotros fuimos por la opción de la obra y entonces fue un obrón, un Ya somos obrón, dos. un obrón de un dineral que no se puede decir, pero de unas cantidades que están, o sea, de 6 cifras Y encima en Madrid. en el centro de Madrid, que te da muy poca flexibilidad y el que es muy difícil de salir. No es como que dices, bueno, no va a funcionar, cierro este y abro otro. Bueno, es que ya has hecho el obrón aquí. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes errores que, gracias a Dios, pues bueno, en el tiempo se diluye y luego lo amortizas y luego tiene pues unas ventajas derivadas, pero puestos a nombrar un error, yo creo que ese fue un error gordo en su día. Y luego, por poner otro en el mundo de Driza, de la consultora, yo creo que hay errores puestos en perspectiva de con quién te asocias.
y cuánto vale asociarse mal con alguien, ¿no? Entonces yo creo que en el tiempo yo empecé teniendo un socio y ahora, gracias a Dios, hicimos un pacto y nos separamos. Y yo creo que eso fue un acierto haberlo resuelto, pero fue un error haber empezado en ese formato y el tiempo lo dijo y lo demostró. Y pues 3 y pico años más tarde, 4 años más tarde, pues nos separamos. Entonces yo creo que eso fue, gracias a Dios, tuvo una resolución más fácil que la reforma del local. Que eso, pues esa te la comes con patatas y ya está. Sí, sí. Ese yo diría que son los titulares de los grandes errores económicos. Espero que estés disfrutando la entrevista tanto como yo. Escuchar experiencias así me recuerda por qué creé el diagnóstico financiero estratégico, para ayudarte a adelantarte a los problemas antes de que aparezcan y tomar decisiones con claridad, control y rentabilidad. A través del diagnóstico analizamos en profundidad tu empresa para saber qué es exactamente lo que necesita. Desde mejorar tu rentabilidad eliminando costes innecesarios, optimizar tus seguros para estar protegido en cualquier tipo de imprevisto, hasta conseguir la mejor financiación y las subvenciones que hagan impulsar el crecimiento de tu empresa sin necesidad de asfixiar tu caja. Trabajo codo con profesionales expertos en el campo de la financiación, el control financiero, seguros, subvenciones y compra-venta de empresas, para que tengas en un solo lugar todo lo que tu pyme necesita para seguir avanzando con control y seguridad. Si quieres saber lo que tu empresa necesita, agenda una reunión conmigo y lo vemos juntos. Te dejaré el link en la descripción para que puedas agendar la cita. Y ahora sigamos con la entrevista porque se va a poner súper interesante. Ricardo, ¿había algún momento que te haya hecho replantearte tirarte la toalla? ¿En abandonar? Claro, es que yo, soy bastante, o sea, a mí soy bastante kamikaze, el mundo del riesgo, entonces estar en la cuerda floja no me genera un estrés muy, muy grande, entonces yo creo que eso es importante, soy bastante cabezota, entonces claro, son una serie de combinaciones y de ingredientes que el límite de la renuncia está normalmente muy lejos, creo, por encima de otros en ese sentido, porque claro, cuando ves el riesgo o ves que algo va tremendamente mal y que te la vas a pegar y que el coste de que pegártela es tremendamente caro, pues normalmente da bastante vértigo. Claro. Yo soy bastante inconsciente en ese sentido, entonces como que lo veo más tarde. También entiendo el riesgo de varias maneras, que yo creo que eso también ayuda. Pero yo creo que en el caso de la pastelería en concreto, y volviendo al tema, aunque mi trabajo full time y donde dedico más horas es claramente la consultora, pero yo creo que la pastelería tiene más problemas, ¿no? Sí, pues ha habido algunos momentos en los que en función de tus ventas y tus rendimientos, pues te vas haciendo ciertas preguntas, depende de la sangría que va sucediendo. Hay una particularidad que pasa en esto y que les pasará a muchos hosteleros, es que depende de tu zona, pues tienes unas temporadas del año. Y en Madrid concretamente pasa en verano. Esto en verano, eso no hay quien lo salve, te pongas como te pongas, da igual, hay que asumirlo, de a finales de julio, agosto entero y un poquito de septiembre, es como que no cuenta. Entonces, claro, si tú tienes unos costes estructurales muy altos, como tus nóminas, tus alquileres, es que da igual que reduzcas un poco la comida, te los comes con patata. Da la tremenda casualidad de que nosotros nuestra temporada pico del año es Thanksgiving, que viene justo después, que es el jueves antes de Black Friday. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, por ejemplo, este año ya, que es el primer, llevamos ya un año y medio, pues en junio, eso, más bien abril, mayo, junio del 25, hubo que tomar una decisión de decir, oye, apretamos el culo en verano porque va fatal y vamos a perder mucho dinero bajo la apuesta de Thanksgiving. Entonces hay un momento de que la renuncia es una opción, es decir, o cerramos la persiana o hay que aguantar, porque claro, aguantar es aguantar de verdad. Entonces yo creo que esa decisión la hemos vivido y gracias a Dios hoy aquí seguimos teniendo el mismo sitio, orgullosos de ello, pero claro, hay un momento de decisión porque es un dineral. Te escucho y no puedo evitar volver al pasado, a mi pasado, porque yo también tuve aquí un Claro. restaurante en Valencia y es que todo lo que dices es lo que me ha pasado a mí. Yo tenía además en Ramón Llull, que aquí es la zona de universidades. Claro, en la zona de universidades, aquí es puente, se quedaba vacía la zona. En julio y agosto, ya sabes que España muere totalmente. Claro, había una serie de gastos fijos que tú no te lo puedes quitar. Si los gastos variables sí que es verdad, pues a lo mejor le puedes reducir, compras menos, pero los gastos fijos con patatas. Claro, si tú no haces bien el estudio y no haces bien las finanzas, pues todo eso no cuentas con ello.
Y además, el tema de la licencia que has comentado antes, a mí me pasó exactamente igual y hasta el día de hoy, que ahora te has pasado y todo, ¿eh? No se ha conseguido la licencia aún. Imagínate, yo hice toda la obra, yo pasé de cafetería a cafetería bar, Ujú. que además no era una modificación o sustancial o no sé qué historia. Pues mira, tío, en Valencia, supongo que en Madrid será peor, pero en Valencia, vamos, los cambios administrativos eran una pasada. O sea, era una locura. Para poder hacer lo que fuese, ahora, para que te multasen por dejar la terraza un minuto más de la cuenta, ahí sí que estaban rápidos. Pero para licencias, todo ese tipo de cosas y permisos, lentísimos. Era desesperante. Sí, no, total. O sea, el tema de las licencias y los registros es un poema aparte. En nuestro caso, además, la fachada del edificio está protegida, lo cual añade una capa de complejidad. Por eso el local es muy poco vistoso, porque tienes que cumplir con una estética. Pero la planificación financiera, en este caso, pues fue clave y yo creo que es una de las virtudes de la gestión que yo creo que hago en ambas empresas. Luego participo en otras startups, pero bueno, en estas dos empresas, porque puedes planificar tu flujo de caja o más que flujo de caja, el flujo de caja inexistente que vas a tener y qué financiación necesitas para soportar el oxígeno hasta que llegue el este. Además, hay una casuística en hostelería y más todavía en Obrador, que es muy parecido a lo que pasa en cualquier empresa cuando te pagan a 30, 60 días. Pues aquí lo que pasa es que en los obradores cocinas y horneas antes y aprovisionas harina antes. Entonces, claro, si tu pico es Thanksgiving, que es noviembre, tú en octubre compras harina como un animal. Entonces, es peor todavía, es decir, o sea, tienes que sobrevivir verano, aprovisionar como un animal y luego, con suerte, en noviembre y diciembre recuperas la película. Entonces, es una inversión. Entonces, yo creo que esa planificación financiera, pues, claro, mata a muchas empresas inevitablemente y depende de el ojo de buen cubero que tengas, porque hay muchos escenarios aquí que es un ojo de buen cubero. Yo creo que pues aciertas más o menos. Sí, y luego te puede salir mal y te comes los gastos fijos más lo que has sobreestimado. Correcto. Pasa mucho en Driza y nos pasa a nosotros nosotros hacemos como una parte del servicio principal, uno de nuestros servicios, por decirlo, que más hacemos es la parte de gestión de publicitaria, de paid media, de gestión de inversión directa en medios. Una casuística que es muy común están en negocios de temporalidad. Nosotros, por ejemplo, yo participo en una startup que se llama Cover City, que hace cenas sorpresa. Entonces, es una startup que una de las dinámicas es, oye, es un buen regalo para otros porque es una experiencia gastronómica y la canjeas cuando tú quieres, cuando estés a gusto, y es una cena sorpresa, una cena de alto nivel, de pase de platos y de vino maridado. Es una experiencia súper chula y entonces es un buen regalo. ¿Qué pasa? Que eso lo convierte en un negocio de temporalidad radical. Entonces es Navidad, tal, Reyes, 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 ¡pum! Entonces lo que hemos descubierto, y una parte fundamental de esto, es tanto que la aceleración de la inversión y de los rendimientos vaya en concordancia con tus ventas, pero también el freno. Porque si frenas una semana más tarde, te pules todo el margen conseguido las semanas de antes solo por sobreinvertir una semana. Entonces, los ritmos de inversión y la planificación financiera en el marketing, que es lo que nosotros nos especializamos, es clave en este tipo de circunstancias. Oye, ¿cuánto oxígeno te dejas? ¿Cuál es tu ritmo? ¿Cuáles son tus métricas, indicadores que no son exactamente ciertas? Porque, claro, por supuesto, si fuera fácil, pues todo el mundo lo haría, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de indicadores tienes y cómo frenas a tiempo, aceleras a tiempo y no te la pegas? Ricardo, si tuvieses una máquina del tiempo y pudieses hablar con tu yo del pasado, ¿qué le aconsejarías? Uf, pues yo le diría que fuera más ambicioso. O sea, yo creo que también es verdad que se dice fácil cuando ya has hecho los aprendizajes, ¿no? Pero si tú me das el mismo destornillador y el mismo folio, el mismo papel y el mismo boli al principio de los momentos, pues hubiera crecido a otro ritmo, a otra velocidad, con otras circunstancias, otro conocimiento y otra ambición. Pero yo creo que es fácil decirlo desde donde estoy, pero si pudiera, me lo gritaría a la oreja, me zarandearía y me diría que puedo ir más rápido y que puedo tener más clientes y hacerlo mejor desde el principio. Y eso que fíjate que yo soy bastante inconsciente en el enfoque, pero yo creo que todavía podría haber sido más inconsciente. ¿Crees que existe algún tipo de receta mágica para el éxito? Yo creo que existe, pero no necesariamente es la mejor receta. Yo creo que el trabajo duro, lamentablemente, paga siempre. Lo que pasa es que eso implica pues,
una serie de casuísticas, disciplinas, sacrificios y horas que no es fácil de hacer. Yo conozco, lamentablemente, o sea, no tengo ningún estudio, por así decirlo, estadístico, pero de todos mis amigos emprendedores o clientes o amigos, sí que existe una correlación entre horas trabajadas, disciplina y rendimientos. Lamentablemente eso choca con otras circunstancias. Yo creo, lamentablemente, porque no es muy bonito y creo que tiene un cierto matiz de toxicidad, que los amigos míos emprendedores solteros sin familia ni hijos, lamentablemente curran más horas y por tanto pues tienen un ritmo de crecimiento mayor. No digo que esté a favor ni en contra, solo creo que es una métrica bastante fácil y bastante que correlaciona bastante bien con el éxito en el mundo de los negocios. ¿Emprender solo o con socios? Yo soy un partidario de que sea solo hasta que se demuestre lo contrario. Luego, en algunas clases que doy en universidades y demás, siempre sale el tema y yo siempre digo que salvo que quieras emprender en biotecnología y no tengas ni idea, pues efectivamente tienes que buscarte un socio experto en el tema, pero hasta que se demuestre lo contrario, yo prefiero siempre tener un empleado caro con experiencia que me resuelva el problema a tener un socio. ¿Crees que es mejor poner foco en una sola cosa o ir a por varias a la vez y aumentar la probabilidad de éxito? Mi TDAH te dice una cosa, pero he aprendido con el tiempo, no sé, o sea, no sé tú cómo lo ves, pero ya he aprendido que el foco tiene valor y el problema es encontrar el tiempo para el foco y que la amalgama, el flujo de oportunidades no te confunda, ¿no? A mí me pasa mucho al final recibes, pues yo qué sé, muchos emails, muchos mensajes, mucho WhatsApp o muchas cosas y es, oye, pero vamos a ver, ¿cuál era la prioridad de hoy? ¿Cuál es el foco de hoy? Y en tu semana, mes, qué es de verdad lo importante, aunque solo hicieras una cosa. Lo que pasa es que eso lleva a una renuncia de oportunidades y otras cosas que pudieran ser que efectivamente pues, requiere un valor y yo creo que es muy difícil, pero yo creo que tiene sentido. Foco. Yo ahí tengo un dilema, porque es verdad que yo el foco, sí que es verdad que es lo que dices tú, ¿no? Si tú haces el efecto lupa, al final acabas quemando aquello que estás. Pero, claro, por otra parte, si tú estás con más cosas a la vez, la probabilidad de éxito es mayor, porque tú imagínate que le das foco a una cosa y es algo que no funciona o no va a funcionar y te has tirado mucho tiempo y energía en algo que no funciona. En cambio, si tú vas a por más cosas a la vez, la probabilidad de que aumente tu éxito aumenta. Sí que es verdad que tu energía es limitada y tu energía se diluye entre muchas cosas. Pero pues hay herramientas que al menos yo estoy utilizando y me están funcionando, que es una se llama matriz de prioridades, que es digamos que es lo que tú y yo hablábamos de que pues que lo importante y lo urgente va primero, luego vas desechando lo que no es importante y luego lo que no es urgente. Y te quedas solamente con lo que realmente es importante y urgente. Entonces, si sabes utilizar este tipo de herramientas bien, yo sí que diría por ir a por varias a la vez, siempre y cuando sepas distinguir lo que es prioritario de lo que no, de lo que es urgente de lo que es importante. Si no, Total. foco. Total, yo ahí tenía, o sea, te doblo la apuesta de la matriz. Hace mucho, o sea, lo pasé a otra herramienta. Yo ahora uso Sunsama, que por cierto a todos los oyentes os la recomiendo muchísimo. Pero antes usaba Notion y tenía un Notion integrado con ChatGPT, que lo que hacía es que cada vez que imputaba una tarea, él mismo se ponía nota, yo la revisaba a nivel de urgencia, Wow. impacto, facilidad y cuánta felicidad me aporta hacerla, o sea, disfrutar el Ostras. camino. Y luego daba una métrica agregada con múltiplos, es decir, todas se multiplicaban. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si tienes todos unos, pues te multiplica un 1, lo cual es un valor muy bajo. Pero si tienes un 9, multiplica mucho. Entonces, algo que tiene un 9 en impacto multiplica mucho, algo que tiene un 10 en felicidad multiplica mucho. Y luego reorganizaba las Hostia, tareas qué por esas. interesante. Y entonces así siempre entraba por la mañana y decía, a ver, ¿qué tiene los múltiplos más altos entre Claro. todos? Y ¿Y me lo ayudaba ponderabas bastante. tú? ¿Lo ponderabas tú?
Claro, había el flujo que tenía la automatización, como que autoponderaba, o sea, le daba unas métricas, ponía unas notas y yo luego las revisaba porque a veces no necesariamente estoy de acuerdo con lo que Claro. dice ChatGPT, con lo que ponderaba, pero sí, total. Lo que pasa es que era un poco, lo que tenía de malo es que, claro, es un poco abrumador y tenías luego que ponderarlo y bloquearlo en el calendario y Ya. tener algunas tareas ongoing, o sea, tenía una gestión diaria. Estaba muy bien la idea, pero la ejecución luego del día a día fue un poco más complicada de lo que parecía. Pero la idea total, o sea, entiendo lo que dices totalmente. Ricardo, eres CEO de Driza. ¿Qué problemas solucionáis? Pues solucionamos un problema endémico a nuestra industria, que aparte del problema endémico del humo, que yo creo que ese ya es natural y que es dentro del mundo del marketing, pero resolvemos un problema en el que nadie piensa y que es crucial, que es la planificación financiera del marketing. Es, oye, ¿cuánto es la sobreinversión? ¿Dónde está el umbral de sobreinversión? ¿Dónde está el umbral de infrainversión para tu ritmo de crecimiento deseado, para lo que necesitas? El Y coste de dentro de adquisición por cliente, ¿no? El coste de adquisición por lead. ¿Cuánto me cuesta conseguir cada lead? Correcto. Y también en velocidades de crucero, maduración y canales. Pues oye, hay canales de latencia de tiempos de maduración más largos, pero con por así decirlo, un ROI mayor. Pero claro, puedes esperar a un año. Oye, si tu empresa en 12 meses va a quebrar, pues no hagas una inversión que el resultado lo va a ver en 13. Entonces, hacemos casuísticas por así decirlo, modelado financiero vinculado al marketing. Qué Oye, ¿qué bueno. canales, qué rendimiento? ¿Y qué distribuciones? Oye, ¿cuánto de la distribución de presupuesto global como concepto es branding? ¿Cuánto es performance? ¿Cuánto son nóminas, tanto externas como internas? Es decir, oye, trabajamos con empresas que nos llegan, oye, yo tengo 10 empleados en marketing en mi casa, pero luego me gasto yo qué sé, si yo voy a ferias de turismo porque es lo mío y me gasto 2.000 euros al año en todo esto. Y dices, ya, pues que tienes 10 nóminas, pues no tienes presupuesto. Entonces hay un tema de estructura financiera, de plan financiero del marketing que tiene mucho valor y ese es uno de los principales problemas que resolvemos y de valor añadido que damos, que básicamente es lo que reduce mucho la fricción del éxito de los proyectos, pero normalmente se invierte en el marketing al solón o normalmente por recomendación del especialista que solo sabe de su rama. Entonces, claro, si te encuentras con el de branding, te dice branding, te encuentras con el de SEO, te dice SEO, te encuentras con el... Entonces, claro, nosotros somos bastante más agnósticos, lo cual reduce el riesgo y probabilidades de éxito las aumenta por N. Entonces, un poco el problema que resolvemos. Qué bueno, o sea que aparte de ser marketing digital, lo que digamos asesoráis o hacéis de consultora, además dais un paso más de profundidad y también lleváis la parte de finanzas. O sea, no es como la agencia esta que tiene, por ejemplo, Romo Alfons, que se dedica únicamente, bueno, a SEO y a SEM, sino que además le aconsejáis al cliente cuál es el camino mejor para recorrer, el más económico. Claro, o sea, nosotros en la ejecución del día a día, nuestro servicio finalista no deja de ser la ejecución de marketing que haría cualquiera. Nosotros creemos que mejor que la media, bastante mejor, somos bastante buenos, pero el valor añadido diferencial es que tenemos suficiente visibilidad, conocimiento y know-how de la planificación para poder decirte, oye, tienes que invertir más, tienes que invertir menos, o vamos a reestructurar esto porque financieramente no tiene sentido. Entonces, nosotros tenemos muchas reuniones con CFOs y equivalentes, puramente hablando de marketing, pero decir, oye, vamos a ver, pues yo, ejemplos que te puedo poner. Nosotros tenemos, por ejemplo, no puedo decir nombres, pero un e-commerce que vende una cosa y nos íbamos a poner a venderla como animales y nos dimos cuenta que no tenían margen porque básicamente lo compran a otros ya fabricado a un coste altísimo. Entonces, el margen que le pueden sumar es un 5% extra por venderlo ellos. Entonces, oye, yo en un 5% no hay coste de adquisición de marketing que me lo soporte. Entonces le tuvimos que enviar a que construyeran otra fábrica y que la producción la hicieran ellos para que el margen lo tuvieran ellos, para que tuviera sentido económico crecer con marketing. Claro, claro. Entonces, no es un marketing puro. Oye, yo voy a hacer marketing, pero voy a hacer marketing si te salen los números. Entonces, oye, vamos a verlos. Entonces, esa es la propuesta diferencial. O sea, entonces, o sea, no es lo normal. O sea, lo normal es que una agencia de marketing digital te diga, mira, tú tienes que invertir en SEO, tienes que invertir en SEM, en redes sociales y ahí para. Correcto. Y lo peor es que, fíjate que no es ni así. Lo que suele ser habitual, los que me escuchen que a lo mejor son emprendedores, le ha pasado, y esto es verdad también decirlo para el ego de los emprendedores que nos puedan escuchar en general, los emprendedores autónomos que no vienen de una vertical de marketing, por norma general, son malos directores de marketing. Entonces, lo que suele pasar es que un emprendedor cree que necesita redes sociales, va a una agencia, le dice, hazme redes sociales, la agencia no dice que no, le hace redes sociales y entonces está perdiendo el dinero porque la agencia no le ha dicho que no y porque la ha dirigido mal
el canal que tenía que abordar, porque es lo único que se le ha ocurrido en ese momento, que no pasa nada, pero tiende a ser malos directores de marketing. De la misma forma que los emprendedores, te pasará, no necesariamente son los mejores directores financieros, porque no tienen el know-how de cómo funcionan las finanzas. Pues eso es un diagnóstico de lo que nos pasa a nosotros. Entonces, lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, somos bastante... O sea, nuestra premisa in-house, que está un poco mal decirlo en voz alta, pero lo decimos bastante in-house, es, oye, el cliente no tiene la razón hasta que demuestra lo contrario. Entonces, oye, vamos a ver, el cliente ha pedido hacer SEO o quiere hacer una campaña de lo que sea, de influencers. Vale, genial. ¿Pero tiene sentido? Sí, no, económicamente. Vamos a proyectarlo. Es total. Oye, pues no, cliente, te pongas como te pongas, no me vas a contratar ni a mí ni a nadie porque te voy a atar en una silla hasta que hagas lo que tienes que hacer. Entonces, hay una dinámica como muy... Yo creo que es lo que comentaba de ONG, de voluntad, de decir, oye, yo te quiero ayudar y te quiero ayudar a muerte, pero necesito que me hagas caso en X, Y, Z Claro. porque financieramente tiene sentido. Sí, a mí también me pasa en mi sector, en el tema financiero, que hay que educar al cliente. Bueno, hay que reeducar porque tiene el vaso como muy lleno y hay que intentar vaciarse un poco para decir, a ver, aquí el experto soy yo, pues os ha acudido a mí. Entonces, como me has acudido tú a mí, déjame hablar, decirte lo que realmente está bien, lo que está mal. Lo que tú dices, no es que no tengas razón, pero quizás a lo mejor es una parte más avanzada de la que tú estás. Y es una tarea de educación que a mí me encanta. Pero claro, ahí está, que esa parte no se cuenta, pero hay que hacerlo. Claro, yo creo que o sea, y luego hay un factor añadido que es muy poco común, que yo creo que es lo que da valor y también que ayuda a convencer, que os debe pasar a vosotros también en la vertical financiera y que sé que os pasa, que es el benchmarking que puedes tener o disponer. Es decir, oye, no es lo mismo decir, oye, yo sé que las redes sociales funcionan porque llevo otras redes sociales, que decir, oye, yo sé que las redes sociales funcionan porque he visto la P&L y la cuenta de resultados desde otro cliente y sé que le funcionan, que no es exactamente la misma conversación. Entonces, puedes tener unos argumentos bastante más convincentes que agregan en el tiempo esa visibilidad de esa conversación que tienes que otras agencias no tienen. Totalmente. Ricardo, ¿qué visión tienes con Driza? Pues la verdad es que es amplia, es ambiciosa, y entre otras cosas porque lo disfruto mucho. Entonces es un proyecto que disfruto en el día a día y quiero seguir disfrutando en el día a día. Y porque básicamente lo que hago es emprender N veces todos los días con todos mis clientes que no dejan de ser, si no son amigos cuando entran, acaban siendo amigos cuando salen. O sea que es una comunidad muy chula y me lo paso muy bien todos los días y quiero que siga siendo así. Lo único que quiero es tener pues, la capacidad de ofrecer más y más cosas y más grande. Entonces yo creo que hay un tema de lateralidad de servicios, de ofertas, por así decirlo, laterales. En su día lo proyectamos, pero por ahora no tiene sentido tener un coworking propio, decir, oye, el que trabaja con nosotros se puede venir a la oficina con nosotros. O sea, Qué ese guay. tipo de cosas, yo creo que hay muchas ideas ahí atascadas que algún día tomarán la forma que deban tomar. ¿Te ves haciendo lo mismo dentro de 5 años? Sí, y 15, vamos. Con una paradita en algún momento, el nombre de Driza, para el que no sea náutico, es un cabo en un barco para navegar. En algún momento habrá una parada náutica, en algún momento vital, pero salvando eso, sí, totalmente. Me disfruto muchísimo lo que hago. La verdad es que me lo paso muy bien, no te voy a engañar. ¿Qué es lo más complicado de trabajar con startups? Pues hay dos verticales, o sea, hay dos, por así decirlo, en nuestro día a día, dos cosas que son importantes. Es la velocidad y la velocidad en todos los sentidos de la palabra, en la ejecución, en la velocidad de decisión, en la velocidad de planificación y anticipación. Muchísimos de nuestros proyectos o crecen en diagonal o mueren. O sea, no hay blanco-negro. Eso implica que haya muchas dinámicas internas que, con perdón de la expresión, son menos corporativas. O sea, por ejemplo, nosotros el mundo del PDF y el PowerPoint aquí no ha existido ni existirá porque no da tiempo. Entonces, hay otro tipo de ritmos de pulso y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, a nivel de procesos, pues es un poco, tiene sus retos. Es decir, para construir dinámicas y metodologías internas propias, cuando vas tan rápido, pues no es fácil seguir un checklist de cómo se hace siempre las cosas A para que siempre den B. Pues vas a un ritmo de crecimiento que es muy ambicioso, ¿no? Entonces, eso es un reto principal. Y luego otro reto principal de las startups es que y a nosotros nos pasa,
normalmente por definición son ideas radicalmente innovadoras en mercados que no existen, del que no tienes referencias y todo mal. O sea, vas abriendo un camino que en muchos casos agradecerías que te llegaran, ¿sabes? Que si has tenido un e-commerce de sofás, el siguiente te llegue un e-commerce de sillas y luego te llegue un e-commerce de mesas, porque ya más o menos tienen las reglas. Pero es que aquí nos pasamos los días en los que muchas veces, o sea, las conversaciones diarias es, bueno, que me vuelva a explicar el emprendedor lo que quiere ser, porque no entiendo la app, ¿no? Entonces hay muchas cosas de, oye, no entiendo el target, no entiendo lo que me has contado. Que está en su cabeza ahí, pero luego a la hora de explicarlo no sabe. Claro, o por ejemplo, nos pasa, yo que sé, teníamos el otro día una conversación con un emprendedor que tiene un sistema, una solución enterprise de cloud, de nodos que se conectan para tener un hosting integrado, para un multiservicio en directo cruzado, una solución enterprise, que es que no es que sea nueva, es que es nueva de lo nuevo. Entonces, claro, venga, vamos a ver si lo entendemos todos. Y ahora vamos a ver si sabemos vender algo que ni nosotros hemos casi entendido y el mercado no sabe que existe. Entonces, hay retos bastante chulos que no dejan de ser retos y yo creo que eso tiene lo bueno y lo malo, que es muy divertido, pero luego hay veces que te chocas con un pequeño muro. Entonces, también hay que reconocer cuando a veces, oye, pues no acierta ni el emprendedor ni nosotros. Hay que reconocer que a veces pasa, porque el mercado pues hay veces que no sabes ni dónde está el mercado, vas a buscarlo en una esquina y resulta que estaba en la otra rotonda. O sea, también tenéis como funcionalidad, digamos, averiguar en qué océano navegar, ¿no? Hacia qué dirección tomar antes de empezar a hacer un presupuesto, por ejemplo. Claro, entonces nos pasa, o sea, por ejemplo, por eso la parte financiera además tiene un matiz extra, que es que, bueno, vamos a distribuir el presupuesto en canales de marketing, pero claro, los canales de marketing van vinculados un poco al know-how que tienes de esa industria o de ese producto y que crees que puede funcionar con suficiente tiempo para recuperar la inversión y multiplicarla y que se genere circulante y que pueda reinvertir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, oye, tenemos ahora un proyecto, estamos en conversaciones con un proyecto que no puedo decir el nombre, pero puedo decir, por ejemplo, que es un tema alimentario deportivo en una vertical súper completa. Entonces, no voy a decir la vertical, pero esto es como si te digo hípica. Y dices, vale, es algo que no se ha inventado antes en un deporte muy nicho, a ver cómo vendo esto. Entonces, claro, ya no es ni siquiera esto, es a ver cómo lo vendo. Entonces, si no sabes ni cómo lo vendes, ¿cómo distribuyes los presupuestos? Claro. Entonces, pues, O sea, todo con estimaciones, ¿no? Imagino. Claro, y pues con mucho know-how y mucha artesanía y mucho cariño, pero con mucho cariño por el dinero que se va a invertir, porque normalmente las startups no tienen una oportunidad B. Claro, ya. Entonces, esa ronda de financiación que han levantado y que se van a gastar contigo ese año y medio, año, 6 meses o lo que sea, tiene que dar mucho rendimiento para que haya una ronda B o siga creciendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo principal y yo creo que eso es lo que nos diferencia del resto, que hacemos ese plan por ellos. Pues, y te ayuda a reducir el riesgo por nuestras experiencias. Qué bien. Se nota que lo disfrutas, ¿eh? Y yo de verdad que esto me lo paso muy bien. O sea, que tiene sus días buenos, malos, regulares, porque te voy a contar, pero emprender, pero yo creo que nos lo pasamos muy bien. Y yo creo que lo hacemos con una transparencia y una humildad de que no necesariamente se sabe todo, que yo creo que aporta mucho y que lo hace muy humano y que podemos decirle que no al cliente y el cliente nos puede decir que no a nosotros y es una conversación muy fluida. Qué bueno. Ricardo, ¿tienes algún tipo de hábito para desconectar de tu día a día? Tengo varios, bueno, no sé si luego se va a ver el vídeo, pero yo tengo 2 gatos. Sí, lo he visto antes por ahí, sí. Mira. ¡Hola! ¡Hola! Que jugar con ellos es muy divertido, entonces yo creo que eso desconecta mucho del día a día. Les tengo aquí siempre, o sea, tenemos oficina, yo estoy en casa, pero les tengo aquí como muy cerca y entonces es muy fácil desconectar con ellos, girarte y tener un rato con ellos. Yo creo que es un hábito muy sano y además que no me van a matar los que sean padres, pero es como tener niños, tienen sus rutinas, tienen que comer, tienen sus cosas, o sea, que yo creo que también te baja a tierra y que son cosas ineludibles que te obliga a parar y eso yo creo que son muy sanas. Y te diría que o sea, como titular, y ahora estoy este año como cambiando la rutina para intentar correr muy pronto por la mañana, lo cual se está cumpliendo a veces, pero el objetivo es que se cumple más. Escuchando tu podcast sería lo suyo, ¿no? Decir, voy a correr Sí me gusta. ¿No? Está bien dicho, ¿no? Bien. ¿Crees que es importante para un emprendedor que la pareja también lo sea o tenga la misma mentalidad? No sé qué decirte. No sé qué decirte.
En mi caso hay una casuística que efectivamente comparto negocio con mi chica emprendedora, que tiene lo bueno y lo malo, que es que puedes tener las mismas conversaciones. También es verdad que tienes conversaciones del día a día que no deberían de ser de trabajo y deberían de ser de lo vuestro, ¿no? Sí, Eh, yo creo que eso con el tiempo se aprende y tiene cierto valor y que puedas empatizar y compartir las dos. Yo creo que eso tiene mucho valor, porque luego te sientes más entendido. Luego hay un pequeño matiz y que, por recordar, que creo que lo he dicho, mi chica es americana, entonces además hay el matiz de sentirse entendido en general, teniendo en cuenta que no habláis el mismo idioma. Entonces yo creo que en mi caso tiene mucho valor compartir negocio porque nos entendemos más, claro. aparte del hecho del idioma. Hablamos todo el día en inglés, y yo gracias a Dios soy bilingüe, lo cual me hace la vida más fácil, pero no deja de ser otro idioma y yo no soy tremendamente fluido en inglés, pero soy mucho más ingenioso en español, entonces hay temas de entendimiento que yo creo que se pierden por el camino, pero el Claro. compartir empresa yo creo que te da luz. Es verdad que en mi caso hay un pequeño matiz adicional todavía más, y es que sus horarios no son los mismos que los míos. Ella es pastelera, entonces tiene turnos de pastelería, Claro. y sus fines de semana no son los míos. Ella libre jueves y viernes y yo en Driza libro sábados y domingos. Eso además hay que congeniarlo, tiene Claro. una complejidad extra. Pero yo aún así creo que tienen valor. No, o sea, no, diría que no, si emprendes no obligues a tu pareja a emprender también, pero yo creo que tiene un matiz de diversión y de empatía que tiene valor. Ricardo, llegamos al final ya y Vale. te iba a decir, mira, yo siempre a todos los invitados les pido que le haga una pregunta al siguiente invitado, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, el anterior invitado te hizo una pregunta a ti y es la siguiente. Cuando tienes momentos malos, malos de verdad, malos de que no sabes dónde meterte porque estás mal, ¿acudes a Dios? Y si la respuesta es negativa, ¿a quién acudes o qué haces? Vale. Estoy pensando en la pregunta del siguiente. Se va a cagar porque esta claramente iba con maldad. Yo ya hace bastante tiempo que no creo en Dios, entre otras cosas, por justo el ejercicio que hemos empezado haciendo, que se lo recomiendo hacer a todo el mundo, que es hablar de ti en tercera persona. Entonces, cuando hablas de ti en tercera persona, te das cuenta de si hablas de ti como alguien religioso, ¿no? Y hubo un momento en el que descubrí que yo no era religioso, sino creía, y entonces por eso yo no me encomiendo a Dios. Me encomiendo normalmente pues obviamente a mi pareja, que me escucha y es una santa y es una bendita. Y luego yo, en los momentos de más estrés, yo creo mucho en la distracción. Tengo una memoria terrible a corto plazo, entonces si me pongo a hacer algo, el disgusto, la ansiedad, se me ha olvidado. No es que se me haya pasado, es que se me ha olvidado muy rápido. Entonces yo, por ejemplo, dormir la siesta no funciona, que te cagas. Me he hecho 20 minutos y el día es como que se ha reseteado. Wow, Una ducha caliente me resetea. Entonces yo tengo la virtud, que es una desventaja, de que tengo una memoria terrible. Entonces me hace sobrevivir mejor. Por supuesto, tengo una memoria terrible y tiene sus problemas en el día a día que ni siquiera os voy a explicar. Por ejemplo, me pasa mucho hablar con mi chica de, sí, ¿te acuerdas cuando fuimos a ese restaurante? Y que ella me diga, no, fue con tu otra exnovia. Entonces claro, te no, entiendo perfectamente. entonces eso me pasa. Pero sí, yo creo que un reset, a mí, por ejemplo, de las duchas, yo soy perfectamente capaz de un día de estrés tomarme 4 duchas. Gasta mucha agua, sí, pero me resetea el coco, que yo creo que se lo merece. Y la pregunta que se va a comer el siguiente... A ver, te toca. Puede ser lo que sea, ¿eh? Puede ser de trabajo, profesional, puede ser espiritual, como te lo han hecho a ti, lo que quieras. Yo creo que... Vale. Vale. Le pregunta a León que si tuviera que... de cualquier otro emprendedor que conozca personalmente, o sea, no aspiracional, ¿no? O sea, no gente a la que aspira o que no conozca, si tuviera cada uno de sus emprendedores amigos, darle tanto las llaves de su casa como las de su empresa, el 100% durante 5 años, que quién se le encomienda, o sea, a quién le suelta su vida. Vale, o sea, vale, ok, me lo apunto, me ¿A gusta. qué emprendedor que conozca personalmente le suelta su vida, tanto su vida personal
como su vida. ¿Tiene que ser emprendedor o amigo, familiar? Emprendedor. Yo diría que emprendedor para hacerlo más divertido, porque probablemente Vale. sea más conocido. Si tú dices a tu tío Paco, Claro. tiene menos gracia. Yo voy a decir emprendedor, a ver qué pasa. Genial, me Te lo van a apunto. escucharlo. Te avisaré. Ricardo, hemos llegado al final. Oye, muchísimas gracias por todas tus respuestas, por ser tan honesto en cada una de tus respuestas, por tu tiempo, que vas muy liado. Y nada, estamos en contacto. Y no, a ti por el tiempo y de verdad enhorabuena por el podcast porque mola mucho. Muchísimas gracias. Te avisaré cuando lo publique, ¿vale? Vale, Chao. chao. Acabas de escuchar un episodio del Diario de un Emprendedor, un podcast donde aprendemos las mejores lecciones de CEOs que han conseguido llegar a lo más alto con su empresa. Suscríbete para no perderte el siguiente episodio.